En nuestra sesión del seminario del sábado 25 de abril de 2026, el día de hoy vamos a hacer un recuento de conceptos, en particular de Iván Illich, para una invitación a un ejercicio que quiero hacer los partícipes para cinco, cinco ensayos que vamos a dilucidar el día de hoy quién se queda con cuál. Cada ensayo lo que pretende hacer es explorar un concepto o un par de conceptos ligados en la obra de Illich. Por ejemplo, escolarización, educación, para respondernos a la pregunta inicial, ¿qué es la desescolarización? ¿Sí? Sí, entendido. Hoy lo que quisiera es que hagamos un taller práctico en donde vamos enunciando un binomio. Ya hicimos el primero, educación, escolarización, y ustedes tienen unos minutos para documentar y poder exponer a la cuenta de esos minutos el concepto de manera que colectivamente podamos aclararnos entre todos qué es lo que entendemos por desescolarización. Otro tanto vamos a hacer con energía y equidad, otro binomio, otro par de conceptos. Otro tanto vamos a hacer con género vernáculo y sexo económico, que son dos conceptos ligados al género vernáculo. Otro tanto vamos a hacer con H2O y las aguas del olvido. Entonces, ¿les parece bien si empezamos por el... Iván, bienvenido, qué bueno que ya está con nosotros. ¿Alcanzó a escuchar de qué se trata la sesión de hoy? Hola, hola, buenos días a todos. Sí, bueno, escuché esto de los binomios, educación, lo de Educación, género Es vernáculo. escolarizada, ¿no? Ajá. escolarización o escuela, digamos educación y escuela, para ponerlo Sí. en sus términos más simples. ¿Les parece bien si empezamos? Yo les pregunto, ¿qué es la desescolarización? Y les propongo, ustedes pueden recurrir a lo que quieran, una consulta con su IA más cercana, eh, de propia memoria, a partir de las reflexiones que puedan ir escribiendo, en fin, el método, el camino que ustedes quieran seguir, pero démonos unos minutos para empezar a discutir entre todos este concepto. Les sugiero papel, lápiz y anotar su idea. Responder a la primera pregunta, ¿qué es la desescolarización? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, empezamos De entonces. acuerdo, sí, En de sus acuerdo. marcas, listos, fuera. 3 minutos para poder responder a la pregunta, ¿qué es la desescolarización? Un minuto. 3 minutos es el tiempo límite, pero este tiempo límite se modifica cuando el primero de ustedes ya tenga una respuesta, alce la mano y diga, ya estoy listo.
2 minutos. Quiero proponerles un rango de respuestas de lo que no es la desescolarización. Va de la más simple y me temo que frecuente en YouTube o en notas aisladas, que es la desaparición de la escuela. Eso no es la desescolarización. En el otro extremo de ese rango es una reforma a la educación. Si vamos a reformar la educación y vamos a hacer la nueva escuela mexicana o cualquier variante de etapas previas. José Antonio, Sofía, bienvenidos. Estamos empezando un ejercicio. Sus compañeros ya llevan 2/3 del tiempo límite para responder a la pregunta ¿qué es la desescolarización? Como ustedes se están incorporando en este momento, los invito a ir pensando lápiz, papel y respondan directamente para ustedes qué es la desescolarización. En menos de un minuto empezamos la discusión. Tiempo. ¿Quién quiere empezar? Pues si quiere yo empiezo. Viene, Fabricio, ¿qué es la desescolarización? La desescolarización, perdón, es un término que propone Iván Illich bueno, que desarrolla en la sociedad desescolarizada y que ya había mencionado él previamente, al menos en alternativas ya estaba, ¿no? Claro, Lo que él plantea ahí es que hay una diferencia entre ser un estudiante o entre la escuela y la formación educativa y otras formas de aprendizaje, ¿no? sí, En algún sentido critica que las instituciones educativas formalizan, eh, formalizan la idea y reproducen la idea de que solamente en escuelas o en instituciones educativas se puede aprender y genera una especie de círculo vicioso donde se crea la necesidad de asumir la validación de una institución para garantizar la calidad de determinados conocimientos. Lo que va a buscar en determinado sentido, sí, ojalá la afirmación no esté mal, es afirmar que la escuela no es la única forma de aprender, ¿no? Hay otros medios y también en algún sentido critica las instituciones porque sabe que, no quiero decir la palabra sesgos, pero sí hay otras intenciones como instrumentos de poder o de control, ¿no? Pienso como en las ideas de Althusser, ¿no? Los aparatos ideológicos del Estado, es lo claro. que se señala ahí en algún sentido con Iván Illich. Y como usted decía en un momento, la idea de la desescolarización no es que desaparezcan las escuelas, es como reformular la idea que tenemos respecto a ellas, quitarles ese como halo de único camino del aprendizaje, porque también eso nos puede meter ahí como en conflictos. La idea va a ser, insisto, repetida en la sociedad desescolarizada, pero no es el único lugar donde lo plantea. Y a ver, ya no sé aquí de las nositas que tenía.
bueno, tengo que la escuela produce dependencia, se crea una ilusión de progreso, la idea de la certificación como un documento que te permite o que te avala algo, ¿no? Pero a grandes rasgos critica la institución, es como si fuera, bueno, finalmente él era sacerdote, ¿no? Es, él también fue profesor y es alguien que sabe que la institución no necesariamente es el único camino para llegar a los conocimientos que va a cultivar, sino que hay otras formas y tangencialmente es como si fuera una especie de crítica a un capitalismo educativo, ¿no? Como si este capital cultural únicamente, pensando en el término de Bourdieu, ¿no? Como si únicamente pudiera devenir de las escuelas y pues él asume que no. Y ya, ¿no? Ya para Muy dar paso a los bien, compañeros, Fabricio, muy compañeros. bien. Podemos resumir que hay que identificar que educación y escuela son dos conceptos diferentes, porque escolarización significa confundir que solamente en la escuela se puede obtener educación, al menos esa educación que se busca de manera masiva, que es la certificada, la válida, la que tiene reconocimiento oficial. Muy bien, Fabricio, buena manera de abrir la discusión. ¿Quién quiere continuar, responder, hacer observaciones? Rubén, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor. Pues yo, como dice Boaventura de Sousa, ¿no? Hay que democratizar más que al sistema educativo, donde pues todos los conocimientos puedan converger y no discriminar ciertos conocimientos o saberes exclusivamente locales, ¿no? Que pues no pueden beneficiar y sin embargo la escuela los va apartando porque selecciona únicamente lo que pues, ellos quieren que las personas aprendan. Entonces, podría hacer eso, ¿no? La democratización del saber y que pues cada persona pueda pues, construir su conocimiento partiendo de sus experiencias y diferentes saberes que uno va adquiriendo en su vida. Muy bien, muy bien. Rubén, nos está marcando otro aspecto, ¿verdad? Que es los contenidos y la orientación. Eso que Fabricio no quiso mencionar como sesgos, pero que parece que podemos encontrar en un modelo educativo que basa todo, que pone todos los huevos en la canasta de la escuela. Sí, Erika, Iván, por favor. Gracias, Rubén. Está apagado tu micrófono, Erika, creo, o no se escucha. No, no se escucha, Eri. ¿Me No se escuchan? escucha, Ahora sí. Ah, ahora es sí. que tengo problemas de audio. No sé qué pasó. Bueno, yo creo que la desescolarización de la educación plantea precisamente el no estar sentados en una butaca y estar solo aprendiendo los contenidos que el maestro te dicta, ¿no? La educación, claro que tiene sesgos, todo sistema educativo tiene sesgos políticos. Cada gobierno que llega plantea su sistema educativo, eh, obviamente con su sesgo político, con sus rasgos políticos. A mí me gusta mucho Paulo Freire. eh, la, en su libro hace un planteamiento de la emancipación de una educación de conciencia, y que efectivamente no solo se aprende pues a través de la escuela. Él habla que los alumnos no deben tener, que la educación no debe ser una educación bancaria, ¿no? Donde el alumno únicamente repite y únicamente se encarga de memorizar los contenidos educativos, sino habla una educación consciente de saber su realidad, entenderla y transmitirla. Y es el mismo planteamiento, pues, que maneja Iván Illich en relación a la educación, ¿no? Una emancipación, pues, de conciencia, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser, pues, en la escuela, y es su crítica principal, ¿no? De que la educación, pero bueno, sin embargo, en nuestra realidad,
si tú te presentas, aunque tengas todo el conocimiento que hayas aprendido, si no tienes un documento que lo avale, pues simplemente no te empleas, ¿no? Entonces es como se hace necesario, ¿no? El tener que acudir a una institución para que te dé un documento que te valide, ¿no? La educación o los saberes que tengas. A ver, Gracias. sí, gracias, Erika. Está incorporando a nuestra discusión un aspecto que me parece muy importante, esto último que mencionaba Erika, que es la capacitación para el trabajo, como si la educación sirviera o solamente sirviera para insertar a los estudiantes en el mercado laboral. Mencionó también Erika que parece una especie de los créditos que obtenemos en la educación escolar se transforman en créditos bancarios, en créditos bancarios literalmente, no solamente en esa perspectiva que lo ve Freire, sino en una manera de obtener credibilidad ante el sistema financiero y engancharse en él. Entonces, ¿quién continúa? Me parece que han sido muy enriquecedoras las tres intervenciones que hemos tenido, Fabricio, Rubén y ahora Erika. Estaba apuntado Iván. Ya ando por acá. Bueno, yo anoté que justamente es un enfoque educativo, pues, que propone que el aprendizaje no solo se puede dar en el aula, o sea, en las escuelas, que no es necesario ir a la escuela incluso para tener un aprendizaje, ¿no? Y justamente, pues, podemos observar tres niveles: un aprendizaje autónomo, que se puede, pues sí, o sea, justamente la palabra lo dice, dar por autonomía de la persona basado en la experiencia, que es lo que de pronto llamamos la escuela de la vida, ¿no? O intereses personales, ¿no? O sea, si a ti te interesa algo, pues vas, lo aprendes de la manera como pues tú creas que es la que a ti te conviene, y que de pronto también la escuela limita la creatividad, ¿no? O sea, a mí me sucede de pronto con alumnos que pues te centras en un enfoque educativo, en una planeación ya hecha, en un programa, y luego, pues no sé, te das cuenta que a lo mejor son muy buenos pintores, por ejemplo, ¿no? Pero pues tú tienes que seguir con el programa que te demanda la SEP. Entonces, ¿cómo exploras ahí? O sea, ¿cómo de pronto también este enfoque educativo puede limitar la creatividad de las personas en general y impone conocimientos estandarizados, ¿no? Que un poco justo de eso va de pronto la autonomía, o cuando como docentes nos permiten ser autónomos, que pues es explorar otros conocimientos que no necesariamente están dentro de un programa de estudios, ¿no? Y entender que no es un enfoque rígido, o sea que justamente, ¿no? La educación no debería de ser un enfoque rígido ni cerrado, y que no es necesario que se aprenda dentro de un instituto, ¿no? Iván, muchas gracias. En su intervención nos está aportando eh, esto que voy a llamar, para resumir, si entiendo bien su propuesta, aprendizaje autodirigido. Esto es, ¿por qué tengo que aprender lo que un sabio en la Secretaría de Educación o en un grupo de expertos, en un grupo de científicos, determinó que todos tienen que saber en el país cuando tienen cierta edad? Gracias por su aportación, Iván. Fabricio, adelante, por favor. Bueno, ahí quisiera como poner dos ideas, ¿no? Una, me parece que hace rato que plantaba la idea del sesgo, se me había ido el término que es el de currículum oculto, ¿no? O sea, finalmente hay un currículum oculto, es decir, es un término de Dalish, ¿no? Que me parece pertinente de rescatar, eh, donde además de lo que aparece en un temario que se está enseñando, pues hay de perfil otros saberes o cosas que se están adquiriendo al aprendizaje. Y por otro lado, creo que algo que no, bueno, no sé, o sea, cuando leo a Illich, bueno, he visto cosas como su biografía, entiendo o me imagino que era una persona especial, especial en el sentido de las cualidades intelectuales que tenía. Y me parece que con cierta nobleza él creía que todas las personas pudieran tener cualidades semejantes a las suyas. Es decir, eh, no digo que lo que él proponga no me opongo a lo que él decía de los aprendizajes no escolarizados.
¿no? Y los entiendo de manera vaga. O sea, hay ciertas cosas, por ejemplo, una persona cuya vida se desarrolló totalmente en el campo, tiene una gran cantidad de saberes que no están certificados, que no están oficializados, pero son saberes, ¿no? Ve un árbol y sabe el nombre del árbol, sabe en qué momento sembrar, bla, bla, bla. O sea, eso me queda claro. Y sé que en algún sentido Illich apunta hacia ese lado. Bueno. Lo siguiente lo planteo en el sentido del aprendizaje autodirigido. Me parece que no todas las personas tienen o tenemos, yo me incluyo, siempre la capacidad para eso. Y me parece que en ocasiones las apuestas de Illich son que todos los individuos tenemos la capacidad de poder desarrollar cierta formalización, si se quiere ver individual, o cierto logro de conocimientos individuales alejados de una institución, pero me parece que está muy idealizado y a manera de referencia, no sé si han podido revisar el libro, el de cómo se hace una tesis de Humberto Eco. Humberto Eco, o sea, te plantea cómo hace la tesis, una tesis doctoral, te la platica como si fuera novela y según él, en 6 meses, apartado del mundo, escondido en una biblioteca de un pueblo, o sea, él se arma una tesis doctoral. Bueno, sí, pero es él. Ajá. Eh, lo digo en el sentido de que no, o sea, si bien entiendo esta parte de la desescolarización, del ataque al sistema, también me parece que es un camino a partir del cual muchos podemos acceder a ciertos conocimientos a partir de una guía, tan es así que estamos aquí, ¿no? Que de otra manera sería muy complejo entender, ¿no? Yo, por ejemplo, los días, o a manera de, comparto manera de intentar nutrir esto. Los días domingos doy clase de 8 a 12 para las personas que no han terminado la prepa. Aquí en México se puede hacer la prepa con un solo examen. Ya está peladísimo el examen, pero bueno. Y hay ciertas cosas que yo digo, bueno, pues esto los alumnos, que la mayoría son adultos, si lo estudiaran solos, lo pueden aprender. No hay problema. Pero hay ciertos temas que digo, o sea, por estos temas vale la pena que paguen el curso, porque necesitas como que ciertos conocimientos. Ven cosas de lógica simbólica, por ejemplo. Si alguno de ustedes se ha enfrentado a tablas de la verdad y cosas de ese tipo, tiene cierta complejidad, que yo sé que para el momento formativo que están los compañeros sería pues casi imposible en poco tiempo aprenderlo solos, ¿no? Y ya nada más como intentando como resumir esto, me parece que hay una parte de, suena feo, ¿no? Pero como que tiene mucha fe Iván Illich en que todas las personas podemos tener cierta capacidad de aprendizaje. Y yo creo que, bueno, yo trabajo con jóvenes en esta idea de la posmodernidad, de que todo, de la inmediatez, ya cada vez es más complejo, más complejo. Eh, a manera de ejemplo, ya un ejemplo triste, trabajo con personas de 15 a 18 años en la preparatoria y en algún momento yo doy literatura, estamos viendo cómo contar silabitas, ¿no? Para ver lo de las rimas y el metro de los versos. Más de un alumno de ese margen de edad no sabía cuáles eran las vocales, así de complejo está. Es decir, si no hay esas pequeñas basecitas, me parece que un aprendizaje autónomo se pudiera ir por otro lado. Y ahora, y ya con esto cierro, me queda también la sensación de que ellos creen que aprenden algo, pero su aprendizaje está alejado de lo que realmente oferta un texto. Es decir, ellos leen y creen que lo que ellos entendieron es lo que dice el texto. Que eso nos pasa muchas veces, ¿no? Que conforme uno va creciendo, se da cuenta de sus errores de lecturas, ¿no? Pero me parece que Iván Illich, en esta fe en la humanidad que tenía, asume que todos, pudiéramos aprender de forma autónoma y para mí no, creo que no. Y ya es todo, perdón. Muy bien, como siempre, brillante su intervención, Fabricio. Vamos a aprovechar justamente este concepto de lo autodirigido y tratar de entender que efectivamente, como bien nos acaba de hacer ver Fabricio, no todos estamos dotados para autodirigirnos como Humberto Eco en 6 meses una tesis doctoral, nomás siguiendo cierto algoritmo, cierto método, cierta forma de hacerlo. Eh, no, es una meta a alcanzar a través de un proceso. Lo que Illich hace es desmontar
esta creencia masiva sobre que solamente la escuela es la proveedora de educación, porque esa educación que provee la escuela es la que se certifica, es la que vale. Hay aprendizajes iniciales en nuestra vida que son vitales. Creo que estarán ustedes de acuerdo que cuando aprendimos a caminar hubo un cambio en nuestra existencia como un ente vivo. Cuando aprendimos a hablar, igualmente se dio una transformación profunda de nuestro ser en el mundo. Estos aprendizajes iniciales obviamente no los hicimos en la escuela, sino se hicieron de manera natural a partir de un requerimiento. Ya no quiero gatear, quiero poder andar en dos patitas como andan papá, mamá y el resto de las gentes que veo enfrente, y mi propio ser empieza a realizarlo. El aprendizaje autodirigido hacia ese medio nos invita a llegar a realizarlo. Desde luego, Illich tenía una capacidad excepcional, diferente para entender esto y le resultaría seguramente muy fácil decir, pues es que cada uno podemos trazar nuestro propio plan de estudios a partir de lo que nos interesa. Y hay que mantener esto en la mira, pero como algo a alcanzar, como una meta que está en el camino, poder llegar a autodirigir mis aprendizajes. Es obvio que es mucho más fácil aprender a bailar tango si yo tengo una pareja que sabe bailar tango, que si sigo un método, por muy programado y por muy interactivo y por muy bien documentado que esté en YouTube, para aprender a bailar tango. Y como esto, prácticamente todos los hechos, todos los fenómenos en nuestra vida. La invitación de Illich es a que desmontemos esa creencia. Educación es igual a escuela. Escuela es igual a educación. Solamente vale la educación que se recibe a partir de la escuela. Sí, Rubén, adelante. Gracias, Fabricio. Sí, doctor, muchísimas gracias. Creo que también se refiere al hecho de que la educación no solamente sea académica o que haya como una diferencia, porque la educación parte de la realidad. Entonces, lo que son los contenidos, pues. Entonces, se pretende de que las personas que pues, son conocedores de la educación, pues sirvan las necesidades del pueblo. O sea, que ese conocimiento baje. No que se ha hecho de forma, o sea, el ilustrado se maneja con un lenguaje erudito, donde solamente él se entiende con los que están a su nivel y la gente queda completamente fuera de ese conocimiento que podría servirles para mejorar su calidad de vida. Hay un meme ahí en Facebook donde dice lo de Conacyt, ¿no? Con carrazos y todo, y la gente pobre pidiendo el peso. O sea, son sus viven de analizar la pobreza y sin embargo, pues ellos no se mezclan con la pobreza, solo la reflexionan de lejito, pero no se acercan realmente a lo que la gente está viviendo. Parece meme, pero a veces es real. O sea, no hay esa vinculación pues, que debería haber la escuela con la comunidad. Es lo que considero. Eh, Punto a su favor, Rubén, precisamente para qué, cuál es el propósito de que nos eduquemos. Yo digo, en términos sarcásticos, pero muy respetuosos para todos los universitarios, dado que yo mismo soy universitario, pero no por eso puedo dejar de reflexionar autocríticamente. La aspiración de todo universitario que se respete, noten el tono de la parodia, son tres. Primero, tener un título. Segundo, tener un coche. Tercero, tener un empleo. ¿Ya? Para eso me quemo las pestañas. Para eso me dedico durante 15, 18, 20, 25 años de mi vida a obtener grados, títulos y reconocimientos que me ayuden a insertarme en el mercado. Claro, no es lo mismo si yo tengo un título del Instituto Tecnológico de Zacatepec
así tengo un título del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ustedes pueden ver la diferencia, ¿verdad? ¿A dónde me lleva un título y a dónde me lleva el otro? A que el carro, el empleo y la consabida casa, modo de consumo abundante, visitas semanales al súper para vaciar el refri de la semana anterior, tirarlo y llenarlo con nuevas viandas, etcétera, ¿no? O sea, sí hay una complejidad en el fenómeno educativo que bien vale tener presente este capítulo inicial de la sociedad desescolarizada. ¿Por qué debemos privar de dinero público a la escuela pública? Una duda, ¿ha tenido experiencias en universidades privadas grandes? Eh, Es decir, o sea, si cambia mucho, 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 mucho. O sea, yo, por ejemplo, en algún momento trabajé en una escuela, bueno, le di un curso a maestros en una escuela judía, en el sí, Colegio Israelita de México. Y las instalaciones y todo, o sea, sí era como muy, muy, muy diferente lo que ofrecía. Pero yo trabajé con maestros, o sea, no trabajé con alumnos. Y fue como un curso breve. Pero no sé qué tanto cambia. Y fue bueno, eran como preparatoria. No sé en una universidad qué tanto cambie, ¿no? O sea, Yale, Harvard. ¿Sí cambiará mucho? a ver, Fabricio, estamos poniendo el dedo en una llaga muy sensible en la conciencia de nosotros los universitarios, ¿sí? Lo que estoy haciendo, un poco con provocación, un poco con sarcasmo, ironía, es una invitación a reflexionar autocríticamente sobre cuál es el papel de nosotros, los universitarios, hoy, aquí, ahora, como nos pide Rubén. O sea, ahí están situaciones de miseria, que no es lo mismo que de pobreza. Quiero recordar un pensamiento de Gandhi que a mí me ha dejado marcado y que por eso lo quiero compartir con ustedes. Dice Gandhi, si quieres combatir la miseria, aprende a cultivar la pobreza. Si quieres combatir la miseria, aprende a cultivar la pobreza. Así como educación y escuela no son sinónimos, miseria y pobreza no son sinónimos. Son dos categorías en la escala social que se pueden medir desde la perspectiva de nosotros los universitarios, como un fenómeno económico, político, sociológico, antropológico, etcétera, o bien en la mirada del otro, en la mirada del no universitario. De eso que se mencionó hace rato y que seguramente Jorge tiene ahí pendiente en su intervención, que es la mirada del universitario no escolarizado, sí, de la gente del campo, de la gente que en la práctica, los pescadores, los artesanos, la gente que en su propio medio, en sus propias condiciones, subrayo algo, en una sociedad preindustrial, sí, en un contexto económico, social, cultural preindustrial, aunque ya acosada por el mercado, ya cercada por el mercado, pero esas personas que en comunidades no universitarias, no escolarizadas, no modernas, no urbanas, tienen saberes, tienen conocimiento, tienen creencias, como nosotros las tenemos también. Pero nosotros los universitarios tendemos a verlos como objeto de estudio. Ah, los pobres. ¿Cuál es la receta que tenemos para que el pobre deje de ser pobre? Pues que se convierta en universitario, que pase por el proceso de trata escolar para que obtenga sus créditos, para que tenga sus grados, para que obtenga sus títulos, para que se inserte en el mercado moderno y abandone el modo de vida preindustrial del que proviene. En lugar de ver con conmiseración la miseria y la pobreza, podemos verlos con ojos de aprendizaje. A mí, la verdad,
Me da mucha envidia la gente que en el campo me dice, esta planta se llama tal y sirve para tal cosa y necesita agua o necesita poca agua o necesita sol o necesita poco sol para estar en sus mejores condiciones. Sí, yo O que universitario. escuchan tantito las aves y saben qué ave es, ¿no? Con un canto pequeñito, ¿no? Exactamente. Saben medir el viento, saben tomarle el sabor al viento y pueden adivinar que va a llover, aunque no parezca en el cielo que viene una tormenta. En fin, el modelo escolarizado es el modelo de nosotros, el modelo moderno, el modelo en el que estamos nosotros insertos ahora mismo como un seminario, como parte de un proceso para obtener un grado. Sin embargo, con una diferencia fundamental, reflexionamos autocríticamente sobre nuestra propia trata escolar, sobre nuestra propia condición de pertenecer a una clase chistosísima. La clase universitaria es la clase que no tiene conciencia de clase, porque eso requeriría pensamiento autocrítico. De eso se trata. Ese es uno de los quiz entre nosotros en este seminario. Poder pensar autocríticamente, omnibus dubitandum, dudar de mi propia condición, que como universitario soy el que voy a hacerles el paro a los pobres, soy el que me voy a parar delante de las masas para decirles, síganme los buenos, yo les voy a decir el camino. El camino es, vuélvanse universitarios como yo, tengan coche, tengan empleo, tengan casa, tengan tarjeta de crédito, tengan viajes en avión, tengan congresos internacionales, tengan reconocimiento y fama, dinero, poder. Sí, Rubén, apuntó ahí a un área muy sensible. ¿Para qué chingados estamos estudiando? ¿De qué se trata esto de la educación? ¿Es nada más saltar posiciones en el mercado y acomodarnos cada vez mejor? ¿O ese dinero público con el que nos están pagando la propia educación lo podemos saldar a partir de nuestras propias acciones, a partir de nuestro propio pensamiento, a partir de para qué sirve la filosofía, para qué sirve la literatura, para qué sirve el derecho, para qué sirve la política, para qué sirve la educación? Entonces, como ven, y me alegro mucho de escucharlos, de verdad, me siento muy entusiasmado con escucharlos, porque creo que sí puedo invitarlos a, apuntando hacia el final de nuestro semestre a un trabajo alrededor de este tema que hoy estamos tratando. Ya veo que para ustedes quede claro que educación y escuela no es lo mismo. Ya veo que saben ponderar que las diferencias que hay entre una y otra se enredan, crean una enmarañada condición de relaciones laborales, políticas, antropológicas, culturales, sociales, artístico-culturales particularmente. Entonces, eh, invitación para cerrar, digamos, este primer acercamiento a una pregunta y dos conceptos. Jorge, ¿quiere intervenir? Bueno, sí, nada más para mi aportación en sentido de la desescolarización. Yo lo había pensado de manera más personal, que es una intención o invitación de reflexión que permite continuar con nuestra formación de manera paralela a lo establecido, ¿no? No podemos huir del sistema que nos acredita finalmente, pero sí podemos intencionar nuestra formación, ¿no? Es decir, esta irreverencia a la que nos invita Illich, pues también tiene que tener una disciplina o un objetivo, como bien decía Fabricio, no podemos simplemente aprender espontáneamente. Sí hay una forma de hacerlo y creo que de eso se trata, ¿no? De descubrirla.
retomando esta discusión que hubo algún tiempo entre el empirismo y el racionalismo, ¿se nace o no con estas ideas? Creo que hay una parte como un software precargado que nos permite acceder. Lo malo es que no todos nacemos en contextos donde este software precargado se activa, ¿no? Una canción de Duncan Du dice, en las sombras mueren genios sin saber de la magia que tienen desde antes de nacer, ¿no? Por este motivo contextual. Si bien es cierto, Iván Illich nos invita a considerar a las personas como seres con posibilidad, ¿no? De aprender con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro. Creo que sí es complejo que la totalidad de la sociedad acceda a esta desescolarización. Es decir, a algunos nos ha venido bien la escolarización en el sentido de que hemos venido avanzando en esta supuesta movilidad social, pero la reflexión es eso, ¿no? Para mí es una invitación, la desescolarización es una invitación que debemos extender a yo en mi caso, como profesor, a mis alumnos, ¿no? Esa sería mi intervención, doctor. Muchas gracias, Jorge. Muy atinado. Y Erika, por favor. Eh, Gracias, Jorge. Gracias. Pues bueno, creo que lo que acaban de comentar los compañeros es algo muy importante. Efectivamente, ¿no? La necesidad de que toda la población pueda acceder a una educación eh, y que pueda plantearse que no sea escolarizada, ¿no? El avance, la revolución industrial, lo único que trajo a la mayoría de la población, sobre todo a los países periféricos, pues fue un rezago, ¿no? Un rezago educativo. Nos vendieron la idea, o estamos casados con la idea, de que solo a través de la escuela podemos superarnos académicamente, podemos obtener un título y sí, entrar al mercado laboral, ¿no? Y acceder a estas comodidades, ¿no? Que creemos necesarias. Eh, en Argentina, hay se llama REPTISA, Red de Tecnologías para la Inclusión Social. Tiene aproximadamente 10 años funcionando y se basa principalmente en este rezago que ha traído pues la revolución industrial de los países económicamente superiores y cómo pues Sudamérica principalmente, toda Latinoamérica, no solo no tiene acceso a servicios, sino obviamente a las tecnologías que se han desarrollado y a las cuales los países y las sociedades económicamente pues estables o mejor han podido acceder. Manejan que el uso de la tecnología con una mirada de inclusión social, pero desde sus saberes, es decir, que desde sus conocimientos puedan utilizar esta tecnología en beneficio. Hay un programa, un proyecto que se me hizo muy interesante, se llama Dos Aguas, una Tierra, que se desarrolló en la zona árida de Brasil. Eh, Obviamente fue con dinero, con inversión de una ONG, eh, con la finalidad de aliviar un poco, ¿no? Esta escasez de agua que existía en la zona árida de, de Brasil y que consiste en la creación de cisternas, tanques cisternas, captar el agua en época de lluvia y esta agua ser utilizada para cosechar sus propios alimentos y para el uso humano, ¿no? Para satisfacer sus necesidades. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, que gracias al conocimiento de la gente, lo que platicaban, lo que comentaban, ¿no? Que saber cuándo va a llover, los temporales, ¿no? Captar el agua y esa agua, pues irla segmentando, delimitando para que pudieran cosechar y para que pudieran, pues, de algún modo
aminorar, ¿no? El impacto de la sequía que se da en esta zona árida. Y bueno, el éxito del proyecto consistió pues en que los pobladores o los beneficiarios de este proyecto eh, implementaran sus conocimientos y con ello lograron, ¿no? No solo el apropiarse de este proyecto, sino que fue benéfico, ¿no? Entonces, allí, como comentaba el compañero, ¿no? ¿Dónde está la gente que estudia, ¿no? Porque solo se busca el beneficio para sí y no retribuir un poco del conocimiento que adquieren, pues a la sociedad, ¿no? Y allí la importancia pues de los universitarios, ¿no? Sin embargo, pues también está el otro lado, ¿no? Que quizá ese proyecto, si la gente no hubiera tenido ese conocimiento, pues quizá no hubiera funcionado por más buen planteamiento que se hubiera hecho, ¿no? Y esta necesaria, ¿no? eh, Planteamiento, por ejemplo, que hace esta red, ¿no? De por qué se tienen que incluir eh, o por qué tiene que haber tecnologías de inclusión social, ¿no? Plantear por qué no haber una tecnología que nos beneficie a todos, ¿no? Pero bueno, sin embargo, pues aquí lo que queda de manifiesto, pues es el egoísmo, ¿no? De las personas y que, pues cada quien pretende su beneficio, ¿no? Sería mi comentario. Muchas gracias. Erika, quiero pedirle, por favor, si comparte estas referencias que ha hecho de los proyectos brasileños, sobre todo este último, a mí en lo personal me interesa mucho, si lo comparte en nuestro chat de WhatsApp, por favor, para que lo podamos consultar o seguir aquellos que estemos interesados en ello. Y pues bueno, tomo también de su propia intervención, la cual agradezco, esta nueva característica que es ampliamente difundida en confundir educación y escuela, como si solo lo formal, como solo lo establecido, como si todo solo lo planeado fuera útil para educar. Yo les decía al principio de la sesión dos extremos, un rango, digamos, de lo que no es desescolarización. No se trata de quemar las escuelas, no se trata de desaparecer las escuelas, como tantos videos, como tantas posturas parece haber por ahí en la red y en otros medios acerca de Illich y la desescolarización. Es simplemente no confundir estos dos conceptos y reconocer que hay otras maneras para aspirar a autodirigir nuestra educación, para aspirar a ser nosotros mismos los guías, los artífices, los arquitectos de nuestro propio destino, como quería el poeta en su momento. La utilidad de lo que resulta de la educación se puede ver como algo útil para nosotros en lo personal, en lo familiar, o como algo útil y a veces hasta necesario para los demás, para el otro. Yo quiero invitarlos a tener presentes en el segundo capítulo de La Sociedad Desescolarizada, se titula, como ustedes saben, La Fenomenología de la Escuela. En la fenomenología de la escuela, Illich apunta algunos rasgos que nos permiten identificar qué tan escolarizado o qué tan desescolarizado es un ejemplo, una experiencia concreta sobre la que nosotros podamos reflexionar y tiene algo que ver con lo que Fabricio preguntaba, si hay universidades, si hay diferencias, si de veras el MIT es tan gallo como se plantea en nuestra mentalidad colonizada, o si el TEC de Zacatepec es tan poca cosa en el mercado laboral. Eh, es una invitación a dudar, omnibus dubitandum, a descreer, y hoy hemos visto
a descreer de nuestras propias creencias. Nosotros mismos somos resultados de un proceso de escolarización, más profundo, menos profundo, más liberal, más autoritario, más restringido, más abierto, pero al final todos nosotros hemos pasado por una trata escolar. Estamos ahora reproduciendo eh, uno de los 5 rasgos característicos que Illich, bueno, que yo reconozco que puedo leer, son más, o los podemos resumir en menos, pero quiero apuntar con ustedes 5 para que los tengamos presentes y podamos aplicarlos en nuestro análisis de la realidad. A ver, esta escuela, esta universidad, esta comunidad ejidal, grupo comunitario, ¿qué tan escolarizados están, pueden estar o deberían estar? Primer rasgo en esta fenomenología de la escuela de los 5 y les voy poniendo en orden creciente de importancia. Esto es el quinto, no se vayan porque el quinto es una suma que los resume a todos. Pero sí, Rubén, ¿quiere intervenir, por favor? Sí, doctor, muchísimas gracias. Pues lo comentaba el compañero de la universidad, ¿no? Creo que como bien lo dice Bourdieu, los capitales influyen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que van a escuelas particulares caras, como tienen pues capital económico, ¿no? Tienen capital social, igual capital simbólico y cultural. O sea, es lo que influye en la diferencia entre pues una escuela y otra. También sobre lo que mencionábamos de lo social, ¿no? ¿Cómo es que podemos contribuir? Pues todos conocemos la pirámide de Maslow, entonces sabemos qué podemos hacer, ¿no? Para poder, pues, acabar con la pobreza o tratar de menorarla, ¿no? Primeramente, cubrir las necesidades básicas, como alimentos, porque no podemos forzar a un niño a que aprenda si no está bien alimentado. Sería una tortura. La alimentación es fundamental, todos lo sabemos, ¿verdad? Para el aprendizaje. Entonces, si queremos mejorar los aprendizajes, debemos de mejorar, pues, las dos necesidades básicas, como vivienda, alimentación, derecho al agua. O sea, luchar por muchas cosas más y quitarnos la idea de que no hay dinero porque es lo que nos dice el gobierno, ¿no? Pero no hay dinero, pero sí hay dinero para pagarte ellos grandes aguinaldos, pagar. ¿Dónde está la autoridad republicana que decía Obrador, no? ¿Dónde está? O sea, realmente ellos deben tener salarios profesionales, no salarios de esa élite como se manejan, ¿no? Sabemos que son aguinaldos espantosos, que al final de cuentas ellos son trabajadores del pueblo como somos nosotros también como maestros o cualquiera que da un servicio al pueblo. Ellos dan un servicio que se encargan de, pues, de distribuir la riqueza que no es de ellos, que es del pueblo, pero lo hacen, para mi punto de vista, pues de una forma ineficiente porque no se cubren realmente ni las necesidades básicas en muchos lugares. Gracias, doctor. Al contrario, Robert, muchas gracias. Retomo, si me permiten, voy a resumir brevemente estos 5 rasgos característicos de los que hablaba previamente, que creo que las intervenciones de cada uno de ustedes permiten utilizar alguno o algunos de ellos para su propia reflexión crítica. Primero, separar por grupos de edad. Partir del supuesto, de la creencia de que existe algo llamado infancia, que es una etapa diferente al resto de las etapas en la vida comunitaria. Esto en las comunidades campesinas es muy claro. Los niños son niños, pero participan en las faenas diarias de manera natural, mientras que en las sociedades modernas, en las sociedades urbanas, en las sociedades escolarizadas, el niño ha ganado una categoría aparte, como un ser distinto del resto de las etapas del ser humano. Illich habla de la
inexistencia de la infancia fuera de la reflexión moderna, fuera de la cultura moderna. Para nosotros es natural y hasta pensamos escandalosamente que un niño trabaje, ya no digamos que sea agredido sexualmente, o peor, que sea explotado laboralmente por terceros. Sin embargo, esto apenas para nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos no había tal existencia de esa categoría. A los niños en la revolución, como a las mujeres y de manera mayoritaria a los hombres, se les colgaba o se les fusilaba por parejo. No se pensaba, ah, es un niño, a este no lo vamos a matar. En nuestros días, en nuestras mentes sociales escolarizadas, como somos todos nosotros, esto resulta escandalosamente criminal. No siempre lo ha sido, nos dice Illich. No siempre en la historia esto se ha considerado así. Y tiene otras implicaciones. En particular, yo lo veo ahora con movimientos estudiantiles que reproducen ciertos rasgos semejantes a los que suceden en una rabieta infantil. Cuando un niño, yo quiero esto y hago lo que sea, chillo, lloro, pataleo, grito para salirme con la mía. Me temo que estamos llegando a que incluso los universitarios siguen reproduciendo esto, pero me estoy desviando y quiero volver al punto. 5 rasgos característicos para que ustedes tengan presente, sobre todo el último que ya lo mencionó Fabricio, pero que es el que más profundamente tenemos arraigado todos nosotros y que más requiere extraer de nuestra mente, de nuestras prácticas cotidianas para poder extraer críticamente. Va entonces con los 5 y nos detenemos en los que ustedes quieran preguntar al final. Primero, separar por grupos de edad. Los de 6 años son diferentes de los de 7, los de 7 son diferentes de los de 8, los de 8 son diferentes de los de 12, los de 12 son diferentes de los de 15. Y imponer, como veremos más adelante, la figura de un maestro, segundo rasgo. Primero, separar por grupos de edad. Segundo rasgo, imponer la figura de un maestro. El maestro, por definición, es el que sabe. El estudiante, por definición, es el que no sabe. El maestro, por definición, sigue los lineamientos que le da un programa de estudios, que es el programa oficial que tiene que cubrir para que ese niño de 6 años pueda dar el salto, pueda acreditar su pase a la siguiente etapa, al segundo año, a los 7 años, y a los 8, y a los 9. Bueno, regreso al punto. Llevamos 2 rasgos fenomenológicos de la escuela. 1, división por grupos de edad. 2, inclusión de la figura del maestro. 3, consagración de un espacio físico particular donde se da el fenómeno educativo, el aula. Hay que construir un edificio aparte que solamente sirve para transmitir los valores de una sociedad a sus nuevas generaciones, separaditas por grupos de edad, por supuesto, los de primero, los de segundo, los de primaria, los de secundaria, los de bachillerato y los universitarios, de manera genérica. 3 rasgos característicos llevamos. Primero, separar por grupos de edad. Segundo, imponer la figura del maestro. Tercero, consagrar un espacio físico donde se realiza el milagro de la educación escolarizada, el aula. Si hay un edificio físico, un lugar al que todos tienen que ir a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, de manera obligatoria y crear los congestionamientos urbanos y crear las condiciones de vida que todos nosotros conocemos muy bien.
hay que llevar a los niños a la escuela. Ese es el quinto y más peligroso de los rasgos que ya casi llegamos a él. Llevamos tres. El cuarto, el programa o el currículum explícito. El niño de 6 años, el lunes a las 8 de la mañana, tiene que estudiar civismo o lengua o matemáticas o lo que ustedes quieran, pero tiene que, porque alguien dijo en algún lugar, un sabio sabiondo, que dijo que todos los niños de 6 años que habiten en la República Mexicana se tienen que chutar esa liturgia, ese montaje escénico de hacer honores a la bandera y tomar clases de matemáticas y tomar clases de civismo y salir a recreo y etcétera, etcétera, ¿no? Todo este esquema que ustedes ya conocen. Bueno, llevamos cuatro rasgos. Primero, separación en grupo de edad. Segundo, imposición de la figura del maestro. Tercero, ¿se acuerdan? El espacio Aula, físico, el aula. aula. Muy bien, Eric. Sí, que consagramos un espacio particular donde se da el milagro de la transmisión de los valores educativos. Y quinto, último y el más peligroso de todos. ¿Cómo se llama, Fabricio? El El currículum currículum oculto. oculto. El currículum oculto es esa creencia extendida socialmente de una manera masiva, apabullante. Creer que fuera de la escuela no hay educación que valga. Creer que hay que mandar a los niños a la escuela. Creer que solamente unos sabiondos que ganan buenos sueldos en la SEP son los que tienen la fórmula mágica que se tiene que transmitir, transminar a todos los niveles, en todas las edades, en todos los lugares geográficos. El currículum oculto es lo que corre por nuestras venas escolarizadas, por nuestras mentes escolarizadas. Es lo que es lo normal. Cuando les decía hace un rato en términos de parodia, pues es que los valores de un universitario que se precie, que se respete a sí mismo son pues, tener su título, obviamente. Segundo, tener un coche. Tercero, tener un empleo bien pagado, de preferencia en dólares. Bueno, ya hasta en euros eh, apetecería. Todo esto se resume en nosotros los universitarios. Nosotros los universitarios somos los que transmitimos el currículum oculto con nuestras propias acciones. Nuestra propia actividad reproduce, refuerza o rechaza, cuestiona los valores que este currículum oculto ha sembrado en todos nosotros. Utilizo deliberadamente la primera persona del plural, incluido yo mismo, por supuesto. Yo soy producto de la escolarización extrema. Yo llevo más de 60 años de trata escolar en uno o en otra posición, pero sigo en esas. Y ahora sí, creo que esto sí es una característica de la vejez, cada vez más cerca de saber qué es lo que quiero aprender, de cómo puedo aprenderlo, de qué experiencia necesito. Todavía no he podido aprender a bailar tango por mis dos pies izquierdos, pero sobre todo porque no he tenido la oportunidad en la práctica encontrarme a alguien que me enseñe a bailar tango. Algún momento en mi vida también tenía la necesidad de aprender a resolver un sistema de ecuaciones diferenciales y por razones más bien azarosas que programadas escolarmente, pues se me dio la ocasión de ir siguiendo un camino para aprender esa forma técnica, digamos, en particular. Entonces,
El aprendizaje autodirigido es una meta deseable y también es una meta que va siendo resultado de nuestra propia experiencia. No necesariamente por ser más joven, sabio, no menos. Los ejemplos que ponía hace rato de aprendizajes fundamentales son prueba clara de que cada uno se lanza a la piscina de la vida como Dios nos da a entender, decían las abuelas, eh, con los valores, con la experiencia, con los ejemplos en los que hemos crecido. Y poco a poco, a lo largo de la vida, se va esclareciendo el rumbo que podemos seguir para nuestro propio cultivo, para nuestra propia formación o para nuestra propia, ese concepto resbaladizo que hemos reflexionado el día de hoy, educación. Bueno, sí podríamos concluir que educación y escuela no es lo mismo, que hay 5 rasgos que nos permiten identificar cuando un proceso educativo está más o menos escolarizado: separación en grupos de edad, imposición del maestro, consagración de un espacio particular, el aula, la escuela, el currículum explícito, las matemáticas, la física, el civismo, la historia, la lengua, separadas, así como las voy enunciando, y finalmente el currículum oculto, esa carne de nuestra carne que es el resultado de nuestra propia escolarización, pero que como seres humanos críticos, pensantes que somos, tenemos la cualidad de reflexionar, de criticar, de autocriticarnos y de encontrarle alternativas a ese currículum oculto que poseemos en mayor o menor medida. ¿Tiene sentido leer en bicicleta? O mejor aún, ¿se puede leer en bicicleta? No, igual Said, bueno, no tiene sentido. Said tenía algo así como de Sí, poesía en tiene un libro bicicleta, que una se cosa así, llama ¿no? Para leer en bicicleta. Y mire, lo mencionó de una manera milagrosa, Fabricio, porque creo que si alguien en México ha leído con atención a Iván Illich, es Gabriel Said precisamente, y su crítica a lo que él llama la tribu universitaria. Les invito, pueden buscar en el acervo, en el repositorio que tiene letras libres, tanto de ediciones de letras libres como de vuelta, algunos artículos de Said, pero creo que es un buen ejemplo de cómo un lector de Illich, un lector atento, inteligente, eh, ha podido dirigir la crítica hacia algo que él mismo es como nosotros y le llama la tribu invisible, la tribu de los universitarios, la clase social que menos conciencia de clase tiene de sí misma. No hay muchos estudios antropológicos sobre la vida profesional de los antropólogos. No hay muchas encuestas sociológicas sobre el provecho de las encuestas de los sociólogos. No hay mucha opinión crítica sobre el resultado de vivir en una unidad habitacional de interés social, entre comillado, sin que eso se enteren ni de lejos urbanistas y arquitectos. Entonces, invitación, resumen de esta sesión es un ensayo. Van a tener ustedes 5 temas. El de hoy fue el primero de estos temas, educación, escuela, y la respuesta, que es la desescolarización. Ustedes ya saben dónde está el texto, ustedes mismos han tenido oportunidad de tener lecturas paralelas. Particularmente Fabricio lo mencionó y es algo que quiero llamar su atención. En alternativas están los antecedentes claros de muchas de las ideas, no solo de la sociedad desescolarizada,
sino de la convivialidad, que es nuestro siguiente tema. Bueno, si me permiten, creo que tenemos un ratito, no sé qué. Si tenemos media hora, si les parece, podemos dedicarlo a anunciar la próxima sesión y además que nos sirva para que ustedes se vayan documentando. La pregunta es, ¿qué es la convivialidad? Y fíjense bien que digo qué es la convivialidad y no dije qué es la convivencialidad, porque precisamente la dualidad, el binomio que les quiero invitar a reflexionar en este concepto es convivencial y convivial. ¿Qué significa la convivencia y qué significa el convivio? ¿Cuáles son sus simpatías? Pero sobre todo, ¿cuáles son sus diferencias? Entonces, sin más, si les parece, hacemos una primera ronda, conforme se quieran ustedes ir apuntando, ¿qué entienden por la convivencialidad? ¿O qué entienden mejor por convivencia? Si no han leído, si no tienen claro el concepto del libro de Illich, que se titula La convivencialidad, pero que nosotros vamos a tratar de dilucidar entre dos conceptos diferentes, que es convivencia y convivio. Entonces, ¿alguno de ustedes quiere iniciar su intervención? ¿Qué es la convivencia? O si tienen el concepto avanzado, ¿qué es la convivencialidad en Illich? Entonces, primer paso, primer acercamiento, ¿qué es una convivencia? ¿Qué entendemos por convivencia? De manera general, recuerdo que es como una suerte de interacción no acotada por un espacio. Es decir, sí, bueno, el concepto no tengo tan claro, pero la idea es de que eh, pienso en Marc Augné, en el concepto de no lugar, donde hay ciertas instancias donde los individuos, si bien están juntos, no hay una interacción. Me parece que el caso o el concepto contrario sería la idea de la convivialidad, donde las relaciones humanas no están impuestas o acotadas por el espacio que los determina. Y ahí aparecía, bueno, está el vínculo, ¿no? Con lo de la bicicleta, ¿no? Que parecía que era como un espacio libre, ¿no? Como si eh, cualquier persona, pues, bueno, desde su perspectiva de Illich, cualquier persona lo puede atender. Hay un punto donde dice que si se descompone una bicicleta, cualquier persona la puede reparar. Bueno, yo no, pero eh, o sea, si se me sale la cadera, se la puedo acomodar, ¿no? Pero ya otras cosas ya no. Eh, pero lo plantea como una forma de libertad en el espacio de interacción. Supongo que anula las jerarquías y esas ondas, ¿no? Sí, muy bien, bueno, vamos, es un primer acercamiento que nos permite ir identificando. ¿Alguno de ustedes vive en un conjunto en un conjunto residencial? Ma- Edificio con departamentos o casas, eh, ¿no? ¿No? Yo mucho tiempo viví en un edificio, pero bueno, ahora vivo ya en ese edificio, y, y, pues es compleja la relación, porque finalmente los intereses son distintos y regularmente se anula la existencia del otro, en el sentido de que, por ejemplo, o bueno, tenía vecinos que les gustaba escuchar la música fuerte y pues nos compartían a todos, ¿no? Claro. Sus gustos musicales, ¿no? Ahora donde vivo, que es muy cerca, nada más la convivialidad, bueno, la relación que hay, llega a anularse con los vecinos que tienen mascotas, ¿no? O sea, los que viven enfrente de mi casa tienen no sé cuántos perros, pero no los sacan. Entonces los perros están estresados y cada que pasa alguien ladran y hacen como mucho ruido, ¿no? Sí. Pero la idea es que no hay una idea de vivir en conjunto. O sea, porque
pues asumen desde esta perspectiva que las necesidades individuales sobrepasan las necesidades sociales, o que si yo estoy en mi casa puedo hacer cualquier cosa sin implicar que hay vecinos, ¿no? Hay otros vecinos, por ejemplo, son más o menos jóvenes que cada tanto tienen fiesta y la música no la comparten a varias casas, ¿no? Y, o sea, no hay unidad de la autoridad, ¿no? Hay en ese sentido, ¿no? A ver, hay un acercamiento que nos ayuda a dilucidar, a deslindar dos conceptos que se parecen mucho, pero que no son lo mismo. La convivencia, efectivamente, ya lo apuntó. ¿Qué requiere cuando a las 3 de la mañana de un sábado, de un viernes amaneciendo sábado, me ponen música de banda y yo me siento enfermo? Y eso es en el piso de arriba. Desde Pues ganas la de... convivialidad implicaría así como, bueno, de entrada el otro no lo tendría que haber hecho, ¿no? O sea, la convivialidad ahí per se está anulada, ¿no? Efectivamente, el punto neurálgico, la diferencia central entre un concepto y otro es la voluntad de ser y estar en un grupo. Yo no elegí a mi vecino de arriba, a mi vecino de enfrente, a mi vecino de abajo, en un edificio o en un conjunto horizontal de casas más o menos semejantes. No hay una voluntad que me une, sino ciertas simpatías y ciertas diferencias con los que viven juntos. ¿Que cómo la remedio? Pues con prudencia, con tacto, con buena fe, hasta que explota en alguna de sus facetas. Bien, en cambio, ¿qué es el convivio? En la convivencia no hay una voluntad que determine que yo pertenezco a un grupo. En el convivio, en cambio, ¿qué sucede? Hay voluntad, quieres convivir Hay con el otro. voluntad, Erika, ya lo dijo claritito. Hay una voluntad de ser con el otro. Yo soy y estoy en una comida con mis cuates y comemos y bebemos y fumamos y nos acordamos y lloramos y estamos ahí porque la voluntad de estar con el otro es lo que me mueve a ser parte de ese convivio. ¿Qué sucede en el tequio? Pues si ustedes conocen el costumbre en alguna comunidad rural cercana, lejana, en algún momento de nuestra vida. ¿Qué es el tequio en las trabajo Pues es un colectivo? sistema colaborativo, ¿no? O sea, ¿Eh? Un sistema donde por voluntad le entro a ayudarle a levantar un muro o a limpiar escombros o a acarrear el agua o a algo que mi grupo, el otro, que soy yo, nos apoyamos para hacerlo. Convivio y convivialidad y convivencialidad son dos conceptos que han tenido mala suerte en el caso de la obra de Illich, que han tenido mala suerte porque si ustedes revisan de dónde viene la edición en español de la convivencialidad, ese sí está en inglés, ¿no? Originalmente está en inglés, me parece. Tools for Conviviality, Tools for Conviviality, herramientas para la convivialidad. Yo tuve la experiencia y esto pues me ha ayudado a entender y a profundizar de qué se trata convivio y convivencia.
En un viaje de Ocotepec, de la casa de Illich al aeropuerto, que tuve el privilegio enorme de tenerlo para mí solito durante un par de horas, poco más o poco menos para la conversación, le pregunté por qué se había titulado La convivencialidad y no la convivialidad, como todo parecía indicar. Illich acordó que el editor de la edición en español le hizo ver que en el diccionario, en el DRAE, el diccionario de la Real Academia Española, no existía el término convivio en los años 70 del siglo pasado. El que sí existía era convivencia. Por lo tanto, el editor le recomendó que se tradujera como convivencia y no como convivialidad o, mejor aún, herramientas para la convivialidad, que era como el título natural traducido de forma transparente. No hago el cuento largo, la convivencialidad se quedó desde entonces y hasta la fecha se sigue, en mi discutible opinión, confundiendo convivialidad con convivencialidad. Sí, se habla de la convivencialidad en Illich, pero en realidad el término, el título y el uso que se le viene dando es resultado de una limitación, de una confusión editorial de un momento que no se ha terminado de corregir, salvo algunos grupos. Hay en Barcelona un grupo, se llama la editorial Virus. La editorial Virus es un grupo de anarcopunks que pusieron su propia editorial, hicieron una edición de la convivencialidad y se dieron cuenta de esto cuando lo conversamos, cuando y se dieron a la tarea no solamente de hacer una nueva edición, sino de hacer una nueva traducción por varios problemas que ellos detectaron del francés, que es la fuente original de donde se tradujo la convivencialidad en la edición en español, en la primera edición en español en Barcelona y en México, unos años después, por la editorial Joaquín Mortiz, que dirigía Joaquín Díez Canedo. Joaquín Díez Canedo Manteca, padre de Joaquín Díez Canedo Flores. Joaquín Díez Canedo Flores es está vivo, es hijo de Joaquín Díez Canedo, el director de eh, Joaquín Mortiz, y que fue director del Fondo de Cultura, de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, en fin, un destacado editor, escritor, fino y querido amigo. Volvamos a nuestro punto convivial, convivencial. Ya vimos que la diferencia, como bien nos apuntó Erika, es la voluntad. En el convivio hay voluntad de ser y estar. En la convivencia, pues hay que apechugar ante vecinos latosos, jóvenes, de costumbres raras o de formas de ver la vida diferente. En el caso de la convivencia, lo que se requiere es la prudencia, el tacto, la paciencia en ocasiones para llevársela bien. En el caso del convivio, está fundado en una virtud, la eutrapelia, reconoce Illich, que es simplemente la amistad de los que quieren estar juntos para vivir la vida, para comer juntos, para trabajar juntos, para aprender juntos, para cosechar, para cultivar, para sembrar, para cuidar, para hacer, para transformar. Esta diferencia es clara en las comunidades rurales y en los grupos étnicos lingüísticos que no están totalmente incorporados a la modernidad. La forma de vida en las comunidades rurales todavía en buena medida
son capaces de ser independientes del mercado. Esto es, a diferencia de nosotros, que si nos cierran el supermercado, pues no sabemos qué comprar, no sabemos qué hacer para comer. O sea, no tenemos huevos, no tenemos tortillas, no tenemos pollo, no tenemos, bueno, ahora ni agua, a diferencia de las comunidades vernáculas, en donde las cosas se solucionan en lo vernáculo, en lo propio, en lo local. Sabemos cómo subsistir, sabemos cómo crear animales, sabemos cómo cultivar plantas, sabemos cómo reconocer las condiciones del clima o la composición del suelo o las condiciones de enfermedad de un animal o de nosotros mismos. Esta diferencia que generalmente los universitarios vemos por arribita del hombro y con cierto desdén, ¿sí? Los pobres, los que requieren estudio, los que requieren atención, los que requieren la reflexión, los reflectores de nosotros, los universitarios, los que sí sabemos, los que podemos resolver los problemas, los que pueden confiar en que mis saberes como ingeniero, como arquitecto, como médico, como sociólogo, como filósofo y como poeta, van a hacerles un paro a los que necesitan tanto de nuestros servicios profesionales. Desprofesionalizar la vida es parte de las enseñanzas de los primeros, de los grandes discípulos de Illich, Gustavo Esteva, Jan Robert, son ejemplos que utilizaban claramente un término que da escalofríos a más de uno de nosotros, los universitarios. Ellos se presentaban como desprofesionalizados, no eran profesionales, no eran como los sofistas que cobraban por sus saberes, por hora o por día o por jornada, semana, mes, sino se habían quitado de encima el ropaje del arquitecto, en el caso de Jan, el ropaje del sociólogo, del economista, en el caso de Gustavo, y se habían vuelto pensadores horizontales, como Illich, como Gustavo Esteva, como Jan Robert, como tantos otros que hemos ido aprendiendo el sacudirnos la profesionalización, el sacudirnos la escolarización, el sacudirnos que los únicos saberes válidos, buenos y que dan resultados son los de la universidad, pública o privada, rica o miserable. Porque efectivamente hoy se señaló algo que queda flotando en el ambiente. De veras están muy Harvard o el MIT o Yale o Princeton o Columbia o Berkeley o el Trinity College. Pues yo he ido o he participado en congresos donde en la mesa están compañeros de universidades privadas y pues están igual, o sea, bueno, algunos saben más, otros saben menos, pero no veo mucha diferencia, ¿no? Pero no por ser de privada, No, no no, o por sea, ser de pues pública. algunos que he visto digo, ay, pues como que te chamaquearon, ¿no? Pagaste mucho para lo que aprendiste, ¿no? Pero bueno, finalmente no conozco sus historias de vida, ¿no? O sea, y hay gente que yo asumo que si tienes más años, tienes más tiempo para haber leído, ¿no? O sea, no, no veo una diferencia más allá, ¿no? Pero, pero finalmente mis referentes son nacionales, ¿no? En algún momento un profesor yo estudié en la UAM, en Iztapalapa, nos decía el maestro que él tenía compañeros que habían dado clases en Harvard y que le decían, no, pues no es tan diferente, ¿no? Bueno, también el maestro había estudiado en el Colegio de México. El Colegio de México, yo asumo que, o sea, sí es como el top en algunas líneas académicas en el país, ¿no? No tiene tanto renombre como la universidad, como la UNAM, pero bueno, o sea, los profesores con los que he convivido de ahí son diferentes, ¿no? Académicamente. Sí. No, sin duda, el Colegio de México es el Colegio de México.
O sea, lo fundó ni más ni menos que nuestro Alfonso Reyes. Sí, Y, justo iba a... y lo fundó, ven ustedes qué curioso, no con la orientación de ciencias sociales y humanidades con el que lo dejó Daniel Cosío Villegas, su segundo presidente, sino que el Colegio de México que vislumbraba a Alfonso Reyes era un colegio de ciencias y humanidades, no de ciencias sociales y humanidades, como se volvió en la práctica y como sigue en gran medida organizado todavía. El colegio original, el colegio bajo Alfonso Reyes, eh, les pongo un par de ejemplos. Gracias al Colegio de México con Alfonso Reyes en la presidencia, se creó el Instituto de Investigaciones Biomédicas en la UNAM y el Instituto de Investigaciones Químicas en la UNAM, con dinero, con apoyo, con financiamiento y con profesores. ¿Con qué profesores? Los que canalizó la Casa de España en México, que al convertirse en el Colegio de México, pues agrupaba a filósofos como José Gauss o como Adolfo Sánchez Vázquez, a escritores como Emilio Prados, a León Felipe, a eh, pensadores, a creadores, a artistas de la corriente de la migración española. Entonces, el Colegio de México original, que era abierto a las ciencias, a las humanidades, porque entendiendo que había una imbricación, podríamos preguntar con Alfonso Reyes dónde queda la frontera entre la historia y la filosofía. O entre, está claro, no se puede hacer También creo que eso es parte del currículum oculto, ¿no? O sea, entiendo que programáticamente es más fácil diferenciar los saberes, matemáticas, física, química, pero en realidad el saber es uno, ¿no? O sea, sí, sí, sí. entiendo que para dar clases es más fácil dividirlo, ¿no? Pero el saber es uno, ¿no? Efectivamente, Fabricio, es el currículum oculto el que nos llega a creer esta conseja. Hay que ser especialista y mientras más especialista, mejor. Al grado que ahora tenemos especialistas en curar el dedo gordo del pie izquierdo, pero que no saben nada del pie derecho. Claro, estoy parodiando, estoy exagerando de una manera caricaturesca, pero sí, el currículum oculto nos lleva a esa profesionalización para acomodarme en el mercado y ganar más. De nuevo, diferenciar entre capacitación para el trabajo y educación. Podemos incluso aceptar, sin conceder del todo, que un capítulo de la educación es la capacitación para el trabajo. Lo que no podemos, lo que no podemos de ninguna manera es confundir capacitación para el trabajo como educación, como el fin fundamental de la educación. O sea que nos educamos simplemente para tener chamba, para incorporarnos a los intereses del modo de producción capitalista que nos requiere para mantener sus relaciones sociales de producción y garantizar que las condiciones materiales permitan, faciliten, garantizan efectivamente la reproducción y acumulación de capital en los diferentes procesos comerciales, financieros, de vivienda, de educación, particularmente educación. Entonces, volviendo a nuestro punto, convivio, convivencia. Ahora bien, lo que es crucial, ¿recuerdan el título original? Ese título en inglés que comentamos, Tools for Conviviality, herramientas para la convivialidad. Dice Illich, no son las personas las conviviales, son las herramientas.
Las herramientas que sirven, que ayudan, que facilitan la convivialidad son aquellas que nos permiten producir valores de uso. Esto es crucial. Los valores de uso, saben ustedes, recordarán, son diferentes de los valores de cambio en la perspectiva de la economía política. ¿Qué son los valores de uso? Pues lo plantea Marx, ¿no? En el sentido de que hay valores como valor simbólico, valor, no me acuerdo, las clasifica, ¿no? Pero hay cosas donde tiene un valor pragmático, o sea, un bolígrafo sirve porque sirve, tiene un valor porque sirve para pintar, pero si dice eh, Cartier o alguna marca, pues ya vale, ya cambia el valor, ¿no? Uh-huh. El valor de uso es ajeno al mercado. El valor de cambio solamente cotiza en el mercado. Las mercancías, que es el producto por antonomasia del modo de producción capitalista, las mercancías son valores de cambio y están sujetas a las condiciones de demanda y oferta en el mercado. Los valores de uso son los que permiten en lo vernáculo vivir. Vivir, simple y llanamente vivir. Si yo tengo unas gallinas ponedoras que además las dejo pastorear libres y les procuro las mejores condiciones para resguardarse y para tener agua y para tener buenas condiciones de vida, ¿qué me dan como resultado esas gallinas ponedoras? Huevos, ¿verdad? Blanquillos. Blanquillos, valga la expresión. Sí, ¿Qué, sí, es que quise omitir qué me, qué me, qué me evitan ir a la tienda, que me evitan depender del mercado? ¿Ven ustedes esta diferencia simple pero fundamental en modos de vida distintos? Las herramientas conviviales son las que ayudan a ese proceso de producción de valores de uso. Herramientas conviviales son las que fortalecen la comunidad, la que le permiten a la comunidad decirle a la Coca-Cola, hasta ahí llegaste, condenada. Las que permiten a las Sabritas decirles, anda, hasta aquí llegaste, no necesitamos Sabritas porque nosotros cultivamos papas, ¿cómo ves? Orgánicas, ¿cómo ves? Con agua limpia, ¿cómo ves? Y nosotros mismos las producimos y hacemos unas papas fritas que ya quisieran las mejores de tus crujientes papas em, embolsadas en aluminio o en plástico o en cualquiera de esas variantes. Me explico. Herramienta convivial es la que fortalece los valores para la producción de valores de uso en la comunidad. Es lo que nos ayuda a ser un poco más libres, un poco más independientes, un poco más capaces de forjar nuestra propia vida de manera natural, sin depender de las mercancías. Ahora bien, cuidado, no se trata de al diablo el mercado y yo no tengo ningún trato con la mercancía. Esto en las condiciones actuales es prácticamente imposible o muy difícil de realizar. Ahora bien, vean ustedes, mientras menos urbanizado, más probable que se den las condiciones de comunidad para la producción de bienes de uso. Mientras más rural, mientras más atrasado, mientras más cercano a sociedades preindustriales, donde no domina el mercado, donde no nos determina el mercado. A todos nosotros, si Alpura o Lala o cualquier otra variante que ustedes quieran de leche deja de producir leche, deja de comercializarse, ¿qué hacemos para
nosotros, qué hacemos para nuestros niños, qué hacemos para nuestros nietos, qué hacemos para el chocolate y el café con leche. Nosotros los urbanos, los escolarizados, particularmente los universitarios, buenos consumidores compulsivos, estamos dependiendo de valores de cambio, estamos dependiendo de lo que el mercado determina que tenemos que hacer. Y los valores de uso cada vez son menos en nuestro propio entorno familiar, personal, de barrio. La convivialidad, entonces, es un fenómeno que nos invita a reflexionar sobre el papel de la tecnología. Eso es lo que está central. Cómo la tecnología puede ser apropiada para la libertad o para la dependencia. Ya lo hemos apuntado previamente en nuestras reflexiones sobre inteligencia artificial y creo que quedó claro más o menos en esa tabla que establecimos que la abrumadora, que la mayoría de las implicaciones de la inteligencia artificial son riesgos, son amenazas. Que sí, hay ciertas áreas, ciertas dimensiones que nos permiten utilizar esa herramienta para nuestros propios fines, no ser utilizados a través de la herramienta para los fines de las grandes corporaciones. ¿Qué es lo que me temo está sucediendo en la abrumadora mayoría de la especie humana actual? Salud, salud. Y salud precisamente es lo que nos hace falta. Salud para nuestro cuerpo, libertad para nuestro espíritu. El poder tener oportunidad de efectivamente cultivar nuestras propias necesidades con recursos propios es una meta. Erika, quería mencionar, veo que tenía la mano alzada. Ah, sí, solo hacer un pequeño comercial respecto a cómo ha influido, ¿no?, en nuestra vida la inteligencia artificial. Infocracia, escrita por Byung-Chul Han, plantea precisamente el cómo el uso de la tecnología, el uso de la inteligencia artificial, pues ha generado una crisis, lo maneja como una crisis democrática, pero también hace un apunte muy claro respecto a cómo la inteligencia artificial está terminando hay un subtítulo que habla sobre la acción comunicativa, ¿no? Cómo ya dejamos de interactuar entre las personas por estar pendientes al celular. Y es un planteamiento también de cómo a través del celular hemos de manera voluntaria entregado nuestra libertad, ¿no? Al estar cautivos de toda esta tecnología, ¿no? Y todas los planteamientos que muchos tachan de conspirativos, ¿no?, de paranoia colectiva. Sin embargo, creo que es una realidad, ¿no?, que estamos siendo vigilados por un sistema a través de nuestros aparatos, ¿no?, que nosotros mismos vamos y compramos y le ponemos ahí el seguimiento a todos los lugares que vamos. Entonces, este autor hace un planteamiento ¿y nuestra libertad? ¿Dónde queda la libertad, no? La estamos entregando ante el uso, ¿no?, de la tecnología y estamos obviamente terminando pues con esta comunicación, ¿no?, que hablando de convivencia, ¿no?, de convivencialidad que plantea Iván Illich. Sí, Gracias. Erika, al contrario, gracias. José Antonio, extrañamos su palabra. Acá, doctor, que estaba escuchando toda la primera parte, a mí me ocupa demasiado. No quise intervenir en todo el tema de la desescolarización, pues porque estoy en el estudio de ello y en la escritura de ello y quise ser más receptor, enriquecerme de los comentarios de los compañeros.
Creo que ese es muy buen ejercicio, que me permite comprender otras interpretaciones, enriquecerme de lo que comentan los compañeros y me congratulo demasiado con cada uno de ellos. La verdad es que el pensamiento crítico con el que se lee al propio Iván Illich, híjole, es muy enriquecedor. Por ejemplo, ahorita esta visión de voluntariamente aceptar que a partir de estemos vigilados como por el sistema, como un Big Brother que tenía, o sea, es una realidad y es una realidad que va a causar pues muchas situaciones paranoicas dentro de una sociedad, psicóticas, perversas, o sea, muchas situaciones que a veces no nos percatamos, pero que tienen eh, ciertas situaciones delicadas en la cuestión ética. Entonces, estoy escuchando con mucha fascinación, la verdad, las intervenciones de cada uno de los compañeros de usted mismo, ¿eh? Sí, efectivamente, la escucha es, eh, recordando a Machado, para aprender, lo primero es escuchar. Y escuchar es el camino efectivamente más claro en ese punto vital de lo que hemos estado hablando en el otro, en el reconocimiento del otro. El sabernos que somos gracias a, como resultado de nuestra interacción con el otro. Y qué mejor que escuchar para entender, entender para saber y saber para hacer. Aunque sin duda su punto de vista aquí es muy importante, José Antonio, precisamente por lo que nos acaba de señalar. Sé, me consta que ha estado reflexionando, que ha estado estudiando, que está escribiendo, de hecho que está preparándose para un acontecimiento importante, confrontar el pensamiento de Illich con un grupo de directores de educación en Morelos, eh, junto con la secretaria de Educación, lo cual no es cosa menor, porque obviamente ni los directivos ni la secretaria tienen mayores antecedentes sobre Illich, sino muchos pre-antecedentes, muchos prejuicios, muchas creencias, muchas suposiciones que nos va a costar. Yo estaré ahí con usted para enfrentar, para intentar esclarecer. Y la otra es otro que me resulta todavía más interesante, la participación con la doctora Rabinovich, que además les comparto a todos los demás, está muy interesada no solo en su participación, sino que ahora la gobernadora pidió para la ceremonia del 4 de septiembre, a la cual están todos ustedes invitados presencialmente, para la del 4 de septiembre, en que va a estar presente la gobernadora en esa ceremonia. La doctora Rabinovich va a ser la oradora, va a ser la oradora principal. Justamente va a ser una loa al pensamiento de Iván Illich en estos tiempos de belicismo, en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de enfrentamiento, que son justamente lo contrario, que son la negación de la convivialidad, que son la negación de ese estar por mi voluntad, junto con el otro, haciendo por la vida, haciendo por vivir bien, por vivir mejor, por vivir en paz, en santa paz, como decía mi añorada abuela en el sentido. Bueno, entonces quedó una primera reflexión colectiva en esta sesión alrededor de el binomio educación-escuela. No son lo mismo. Saber diferenciar, saber establecer el deslinde entre uno y otro nos ayuda a enfrentar nuestra propia escolarización y nos ayuda a enfrentar nuestro hacer ante la desescolarización.
Sí, muy bien, Fabricio, se agradece. Bonito día. Yo mismo, hasta luego, hasta pronto. Vamos a concluir esta sesión también con este tenor. Los invito a leer, a avanzar en la sociedad convivencial, título original, para entender el concepto de convivialidad y sobre todo para reflexionar sobre el papel de la tecnología en la forma en la que hacemos por la vida y en la manera en la que producimos nuestra propia vida. Para la próxima sesión también, si quieren ir avanzando, me gustaría que lo puedan hacer con los otros tres binomios que nos quedan pendientes. El primero, educación, escuela. El segundo, convivencial, tecnología. El tercero, energía y equidad, que además es un tema vigentísimo, como lo fue cuando Illich lo empezó a escribir, lo empezó a pensar en 72, 73, por la entonces llamada crisis de la energía, que llevó a una transformación radical del modo de producción industrial, desde la producción de autos hasta el concepto de transporte, movilidad urbana, hasta la industria de aviación, etcétera. Bueno, energía y equidad, el tercero, agua y H2O, el H2O y las aguas del olvido, en el libro de Illich, y finalmente el género vernáculo, género y sexo económico, género vernáculo versus contra sexo económico. Ahora, de estos cinco, yo les pediría que nos pongamos de acuerdo para distribuirlos entre nosotros y que permita tener un trabajo final, un trabajo que ustedes puedan tener. Algunos ya lo tienen muy avanzado, otros se lo van a empezar a plantear desde ahora, pero que lo tengamos lo más pronto posible. En caso de que no exista inconveniente, lo tengamos antes de que termine el semestre. Les digo por qué. Porque sus trabajos van a ser los trabajos inaugurales de la nueva época de la revista Crítica, que estamos editando en la Universidad Virtual Autogestiva Iván Illich. Ya existió en el Colegio de Morelos la revista Crítica en el año 2016, el segundo año o el primer año propiamente de operaciones del Colegio de Morelos. Ahora vamos a hacer una nueva época, una nueva versión, con artículos de Iván Illich, de Jan Robert, de Gustavo Esteva, de Juan Villoro, de Adolfo Castañón y de ustedes. Así que de ahí mi invitación, mi necesidad urgente a que conformemos va a ser el número 3 de crítica, dado que el 1 y el 2 ya se hicieron en 2016, el número 3 es el primer semestre en 2026, 10 años después. Sí, Rubén, perdón, veo que tiene la mano levantada. Nada más como duda, entonces, ¿se va a hacer un ensayo para la siguiente clase de educación y escuela? ¿Es lo que estoy entendiendo? Sí, sí, de preferencia para la siguiente clase, a reserva de que lo podamos ir revisando, discutiendo aquí entre todos, con las lecturas del resto de los compañeros y la mía propia, de tal forma que tengamos para el final de este semestre ya un documento probado, revisado, corregido, pulido en lo más posible para publicarlo, para ponerlo frente al público lector. Correcto, Rubén. Correcto. Ya es Muchas gracias. con gusto y me alegro que lo tenga así de claro. Jorge, Gracias. Erika, José Antonio, Iván, ¿alguna duda, algún pendiente, algún comentario antes de que cerremos? De mi No, por parte, favor. ¿No? Muy bien, entonces si les parece, quedamos para la próxima sesión. Les recomiendo mucho la lectura de estos
4 libros de los que hemos hablado: la convivencialidad, energía y equidad, género vernáculo y H2O y las aguas del olvido. Todos los libros están los PDFs correspondientes en nuestro sitio web, que ustedes ya conocen, y pues no falta nada más que su lectura, su estudio, su preparación para que lo podamos exponer en la siguiente sesión y irle adelantando. Los invito a aquellos de ustedes que ya tienen lecturas avanzadas, que ya tienen reflexiones avanzadas, a que vayan elaborando de una vez que digan, pues yo le voy a entrar al género vernáculo, yo le voy a entrar a la convencionalidad, yo le voy a entrar a la sociedad desescolarizada. Lo que sí es, pongámonos de acuerdo para no repetir entre nosotros, ¿sí? Somos 5, de manera que con los 5 títulos están pensados para que los distribuyamos. Alguien agarra energía y equidad, alguien agarra género vernáculo, alguien agarra convencionalidad. Así que mientras más pronto, mejor. El primero que diga, esta boca es mía y yo ya tengo aquí los avances en el tema, pues le toca. ¿Sí? Sí, doctor, sí. Ok, muy bien. Invitados entonces, Iván, Jorge, Erika, José Antonio, Rubén. Les agradezco mucho y estamos entonces listos para la próxima edición. Les mantendré al tanto a través de nuestro sitio, de nuestro chat en WhatsApp. Le agradezco, Erika, ya vi que puso uno de las peticiones que les hacía. Creo que faltaba el del agua, ¿no? No, ya veo que ya está. Allí va incluido dentro de ese Está cuadernillo. incluido en qué son las tecnologías. Sí, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Entonces, estamos puestos para la siguiente sesión. Avancen en sus lecturas. Si tienen alguna duda en relación con los temas, con el encargo de esta vez, y sobre todo quiero sugerirles que vean el video de la conferencia del doctor Mondragón, de Rafael Mondragón, del día 20. Les puse en el chat de WhatsApp la liga a un drive de Google, donde están 4 o 5 fragmentos. El último es el de la conferencia, son 17 minutos, así que les sugiero mucho que lo vean. El título, recuerdan, es Dostoyevsky, Vladimir Solovyov, Iván Illich, en relación a la tesis de licenciatura que presentó Iván Illich en la Universidad Gregoriana a finales de los años 47, si no estoy recordando mal, 46, 47. Pues muy bien, entonces les agradezco, seguimos en comunicación a través de nuestro chat, y si tienen dudas o si yo tengo noticias sobre nuevas publicaciones o nuevos videos que estamos incorporando a nuestra sección de ideas en el sitio web, también se los hago saber por nuestro grupo de WhatsApp. Muy agradecido y nos vemos en la Nos próxima vemos. sesión. Gracias por su participación y su paciencia.